Hola, ¿cómo están? Un gusto estar aquí. Gracias al Comité Ejecutivo por la invitación y al LACTRIMS. Y bueno, me toca hablar del hermano menos conocido en las enfermedades desmielinizantes, pero que nos está dando desagradables sorpresas últimamente, y es por eso que ha habido una necesidad constante de que podamos ir generando nuevas líneas, consensos o maneras de tratarlos, cosa que podamos prevenir la discapacidad. Cosas muy pequeñas que ustedes ya conocen y es solo para poder llevarlos de manera armónica hacia el consenso, es que la proteína MOG se encuentra, ahí, es el rebordecito negro que ven ahí de la envoltura de mielina de las neuronas. ¿Cuál es el tema? Si estamos acá, en esta parte externa, nos hace, pensándolo solamente hacia voz alta, un target muy fácil de acceder, porque estamos ahí, a plena vista, somos como la piel del axón, y por lo tanto lo hace un target que no sería loco pensar que pudiese generar gran autoinmunidad si algo está fallando en el sistema inmune. Y es por esto que hasta el día de hoy la evidencia que tenemos nos ha demostrado que algo sucede en la periferia, que los linfocitos B reconocen a la proteína MOG que está en la capa externa de la mielina y la van a reconocer como ajena. Y al hacer esto van a generar un fenómeno desmielinizante similar al que hemos visto en esclerosis múltiple, no igual. Y es por eso que algo va a pasar en esta barrera hematoencefálica que va a generar un aumento de la permeabilidad y va a haber un pasaje de estos anticuerpos anti-MOG secretados por los plasmoblastos y los linfocitos B de memoria para atacar a la parte externa de la mielina. Y solamente teniendo esto en consideración, podemos pensar ya que el líquido cefalorraquídeo se va a ver distinto a la NMO y a la esclerosis múltiple. Y además, por cómo sucede, pensando en esta alteración inmunológica que puede suceder desde la infancia más frecuentemente, porque estamos más susceptibles a virus. Una de las principales sospechas etiopatogénicas de esta alteración en el reconocimiento inmune son virus que tuviesen algún mecanismo o que generaran una activación patológica de los linfocitos B. Y por lo tanto vamos a tener que es más frecuente en niños, y en gente joven, como todos nosotros acá presentes, que no vamos a ver ahí el límite, porque todos somos jóvenes. Bueno, entonces si pensamos en eso y pensamos que hay un aumento de la permeabilidad, pero no una rotura de la barrera hematoencefálica, encontramos una de las primeras diferencias, que es que acá en NMO, donde se produce una rotura de la barrera hematoencefálica, entra todo lo que hemos encontrado, neutrófilos, eosinófilos, monocitos. En cambio acá no vemos una gran diferencia, principalmente vamos a ver linfocitos, uno que otro monocito, si es que algún neutrófilo si hubiésemos estado en relación a un gran fenómeno inflamatorio que hubiese abierto mucho la barrera hematoencefálica. Pero si ven, se va a tender a parecer mucho más a la esclerosis múltiple. La diferencia es que esta sí es una enfermedad mucho más proteica en su etiopatogénesis y por lo tanto vamos a poder encontrar en algunas veces aumento de la inmunoglobulina, pero como dijimos es un fenómeno único, no es como la esclerosis múltiple donde hay varias alteraciones que se van produciendo silentemente en el tiempo. MOGAD y NMO dañan en la crisis, no es como esclerosis múltiple que está silentemente trabajando bajo las cuerdas para atacarlo, y es por eso que podemos encontrar proteínas aumentadas, pero no vamos a tener bandas oligoclonales. ¿Y por qué se les ocurre que no van a haber bandas oligoclonales? Porque es una IgG única tipo Ig1, por lo tanto va a ser una banda monoclonal. Y si hubiesen bandas oligoclonales que puede haber por un polimorfismo B, van a ser las menos. Entonces, ¿cómo se va a ver esto? En localizaciones que no son los del AQP4, con unas lesiones gigantes, algodonosas, mal definidas, pero que están en sustancia blanca y van a respetar en muchos casos la corteza, a menos que
tengamos el caso de acá, el número 3, que es esta encefalitis cortical que produce convulsiones, que se conoce principalmente como un cuadro encefalítico unilateral con compromiso meningio. Tenemos compromiso medular extenso que abarca principalmente el cono, y lo que más, si uno quiere tener en cuenta, son estas fotos para acordarse. Esta y estas lesiones ancodonosas. Y la neuritis óptica generalmente son neuritis óptica perineuríticas bilaterales y que llegan a tomar el fondo de ojo, por lo tanto vamos a tener en general un edema de papila. ¿Y qué pasa? Si dijimos que era una IgG, una glicoproteína, en general las proteínas son bien quisquillosas para poder detectarlas, porque requieren de su conformación en 3D. Y es por eso que esta proteína es una de las más difíciles en los ensayos clínicos. Y si bien hemos detectado que con células fijas podemos diagnosticar a los pacientes, y la podemos diagnosticar ¿dónde? En la periferia, porque es donde se produce. Si la proteína no está bien plegada o denaturada cuando son células fijas, en el proceso de fijación las proteínas se tienden a denaturar, tienden a haber alteraciones en su conformación 3D, podemos tener un falso negativo, y por eso lo más importante es detectarlo en células vivas, técnica que hoy en día no está disponible en general en Latinoamérica, pero lo va a estar. Y si pensamos en esto, vamos a pensar en un título que nos puede ayudar a saber cuánto va a ser positivo si pensamos que pudiese haber un error en la detección o pudiese haber un error en la técnica misma. Y es por eso que en células fijas se requiere que el paciente tenga un nivel de más de 1 en 100 y para pacientes con células vivas más de 1 en 10. Idealmente, más de 1 en 1000 en células fijas y más de 1 en 100 en células vivas, pero porque tenemos algunos resultados falsos positivos. Estos son los criterios diagnósticos que ya lo conocen, el core son los criterios clínicos que ya colocamos, más la detección fehaciente de este anticuerpo en células vivas o en células fijas con el nivel que les acabo de comentar. Y es así como en población pediátrica tenemos que es más frecuente como ADEM o neuritis óptica, pero ya en la medida en que avanzamos y cumplimos más de 18 años, nuestra población va a ser más mielitis y reducir su porcentaje de ADEM. Y es así como se ha propuesto este algoritmo terapéutico, y es en el cual todos nos preguntamos, es una terapia que siempre ha sido muy sensible a corticoides y debiera andar bien. Pero ¿qué pasa si no anda tan bien? No se recupera a las 72 horas de iniciado el tratamiento esteroidal, no veo una recuperación significativa. Es ahí cuando algunos proponen aumentar nuestra agresividad a plasmaféresis idealmente o inmunoglobulina y siempre mantener el corticoide por lo menos 2 a 3 meses, con más ganas de 3 meses cuando uno debería retestear. Y si pensamos que esta es una publicación de uno de los centros que ve más MOGAD, ¿qué pasa con nosotros en Latinoamérica? ¿Nosotros tenemos disponibilidad de todas estas terapias? Sí, la hemos tenido porque hemos tratado a los pacientes con neuromielitis óptica antes de la seropositividad o negatividad con estas terapias. Y hoy en día hemos adquirido más experiencia en cada una de ellas. No están todas disponibles a mano libre en todos los países, pero sí tenemos nuestros caballos de batalla, que son los orales, azatropina y micofenolato, que han demostrado ser los que mejor funcionan en MOGAD. Entonces, ¿qué pasa? Ya el MOGAD no es la cara bonita y la cara buena que veíamos al principio, pues puede discapacitar y generar un gran desastre. Y hay pacientes que quedan muy, muy discapacitados. Y es por eso que hoy en día, dada la data que tenemos y dado que los corticoides no son inocuos y generan mucha discapacidad, muchos efectos adversos, tenemos que tener una manera consensuada de trabajar y plazos que podamos plantearnos. Y es por eso que el doctor Carnero, junto con un grupo de expertos del ACTRIMS CD de Latinoamérica, se plantearon estas mismas preguntas y vieron que eran los paso a paso que nos podrían guiar a un mejor diagnóstico y a menor probabilidad de error. Y fue así como dijimos, obvio, lo primero debo cumplir
Debo descartar que no sea una esclerosis múltiple y no sea una NMO aquaporina 4 positiva. Debe cumplir los criterios diagnósticos del 2023 que ya se los mostré. Debo descartar infecciones locales que me puedan dar infecciones similares, especialmente si el paciente no fuera inmunocompetente o estamos en algún lugar donde hubiesen parásitos que sean altamente prevalentes y puedan tener un gran tropismo al sistema nervioso central. Siempre recuerden que una de las principales complicaciones es la neuritis óptica y la parte cognitiva y por lo tanto es muy bueno apoyarse de un neurooftalmólogo y que la técnica debe ser células fijas o células vivas. ¿Cuándo? En el momento de la recaída, porque es cuando aumentan más los niveles y antes de iniciar cualquier tipo de terapia. Ojalá cuando el paciente le coloquen la vía venosa, tomen la muestra y después le coloquen el corticoide. ¿Ya? Como les dije, el título debe ser más de 1 en 100 en células fijas y si fuese negativo, se repite a los 6 meses, a los 3 meses. Si fuese positivo, uno inicia terapia con corticoide y la vuelve a repetir a los 3 meses para saber si el paciente se negativizó. Si fuera negativo en sangre, uno pudiese hacer en esa situación y tuviese una técnica altamente sensible, la muestra en líquido cefalorraquídeo para tratar de detectar por los MOG circulantes, porque pudiese ser que la técnica se hubiese negativizado por otros fenómenos, en el cual tuviésemos policlonalidad, mal manejo de la muestra, etc. Y es en estos, y solamente en esos casos, cuando uno toma en líquido cefalorraquídeo. La resonancia se hace en el minuto de la recaída. Si es una neuritis óptica, debe hacerse resonancia de cerebro y de órbita. Y además, como es una enfermedad que puede afectar todo el neuroeje, yo debo hacer igualmente una resonancia magnética de médula para tener un basal. Debo tener, si es una neuritis óptica, un OCT, idealmente para hacer un seguimiento de la degeneración de las fibras nerviosas de la retina y además, idealmente pudiésemos hacer, si no estuviese esto disponible, un OCT, un potencial evocado visual. Y siempre apoyarnos con un neurooftalmólogo que nos dé una buena foto del fondo de ojo. Vamos a iniciar tratamiento inmunosupresor en el minuto en que tenemos la recaída. Y inmunosupresor no significan los tratamientos como azatrofina y micofenolato. Inmunosupresor significa cualquiera que me va a modificar la actividad del sistema inmune. Y por lo tanto, una dosis de prednisona que sea mayor a 20 miligramos ya está siendo inmunosupresora. Y por lo tanto, el tratamiento de ese minuto de la recaída con metilprednisolona ya es un tratamiento que estamos pensando que va a ser inmunosupresor, puesto que partimos y vamos a mantenerlo por lo menos 3 meses antes de repetir nuevamente el MOG para ver cómo han ido los títulos. Si el paciente tiende a responder bien al tratamiento con corticoides en la primera etapa de nuestro tratamiento, la respuesta debiera ser buena. Si la respuesta a las 48, 72 horas no hubiese mejoría en lo cognitivo, en la conciencia, si estamos hablando de una DEM, en las convulsiones, si estamos hablando de una encefalitis cortical, en la visión, si estamos hablando de una neuritis óptica, o en la parte medular, uno está autorizado a iniciar idealmente plasmaféresis, puesto que suena lógico, saquemos los anticuerpos. La plasmaféresis no me saca el corticoide, entonces podemos ocuparlas en días alternos o las podemos ocupar conjuntamente. También se ha visto que la inmunoglobulina pudiese ser y es una de las terapias que funciona bien por un tema competitivo, pero es más caro y a veces no logramos tener acceso a ella. Ahora, ¿qué otra cosa es importante? Una vez que terminé los pulsos de metilprednisolona, debo dejar al paciente con terapia esteroidal 1 miligramo por kilo día y hacer un descenso lento, 2,5 miligramos cada 14 días, llegando hasta un mínimo de 20, porque las recaídas tienden a ser mayores cuando uno cruza el umbral de 20. Y ese 20 debiera mantenerse como mínimo hasta el mes 3, donde uno va a repetir el MOG. Si el MOG está negativo, tengo permiso para seguir bajando los corticoides lentamente. Y lo vuelvo a repetir al año. Si siguen negativos, felices todos. Si el MOG a los 3 meses está positivo, debo pensar en que voy a mantenerlo a los 6 meses
y hacerlo nuevamente, o ya empezar a pensar en algún inicio de inmunosupresor. Porque al mes 6, si está positivo, sí o sí debo iniciar algún inmunosupresor como azatropina o micofenolato, dependiendo del acceso que uno tuviese. Sí, y mantener el corticoide por lo menos hasta que el efecto biológico de estas dos terapias, cualquiera de ellas se hubiese logrado, porque si no vamos a tener una respuesta subóptima errónea. La respuesta subóptima se va a definir cuando el paciente ya estemos en el efecto biológico, que para la azatropina y el micofenolato son 4 a 6 meses. Y el tratamiento se va a mantener, si es positivo, por lo menos 5 años. Y ahí uno tiene que retestear si el anticuerpo a los 5 años es positivo o negativo para plantear la suspensión, porque se ha visto que baja la probabilidad de recaídas después de los 5 años. ¿Qué pasa si yo no tengo metilprednisolona para tratar al paciente? Se está aceptando el uso de la prednisona oral en dosis de 1250. Sí, escucharon bien, 1250. Así que vean cuántos comprimidos van a tener que moler en un mortero. Y se los tienen que dar todos los días al paciente. Tiene un sabor asqueroso, deja la boca amarga. Si pueden, déselo con un juguito de piña o un juguito de durazno, porque mimetiza más, o agave, que ayer lo probé y espectacular para mimetizar. Así va a estar feliz el paciente. Entonces, con eso salvan la metilprednisolona. Sí, como dije, si no se negativiza al año, probablemente la probabilidad de que esto se negativice va a ser muy baja. ¿Y cuáles son las dosis de azatropina que vamos a tener que llegar? 2 a 3 miligramos por kilo en azatropina y 2 a 3 gramos día con micofenolato. Y cuando llegamos a esa dosis, es nuestro día 1 del tiempo para el efecto biológico, no antes. ¿Ya? La inmunoglobulina se ocupa, hay mucha experiencia y el consenso lo adquiere como algo positivo, tanto para el tratamiento como para la prevención de las recaídas. En general se va a ocupar una dosis de 1 gramo por kilo por un día cada 4 semanas, que es bastante oneroso para los pacientes, pero si se puede, funciona extremadamente bien. Nosotros en general no lo ocupamos porque es extremadamente caro, pero en el grupo de la Clínica Mayo tiene grande experiencia con eso y ha hecho muchas publicaciones. Y por lo tanto, vamos a seguir manteniéndola. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene efecto adverso o no responde, tiene una recaída después de los 6 meses de uso de azatropina y micofenolato? Podemos ocupar rituximab o bien tocilizumab. Rituximab en una dosis de 1 gramo cada 14 días y se vuelve a repetir a los 6 meses, o de 375 miligramos por kilo por metro cuadrado de superficie por semana, por 4 semanas, y se vuelve a repetir a las 6 semanas. Depende ahí un poco de lo que cada uno quiera, y el tocilizumab ha demostrado ser una gran alternativa terapéutica en caso de que no haya respuesta ni a azatropina, ni micofenolato, ni rituximab. Y en la dosis que se ocupa de 8 miligramos por kilo, cada 4 semanas. Lo de la efectividad, como siempre, no es ser majadero, pero efecto biológico es lo más importante. No nos adelantemos a catalogar a un paciente como falla terapéutica antes de estar en el efecto biológico de la terapia, tal como se los mencioné. Y por lo tanto, como yo sé que ya todos son expertos, sabemos que lo más importante es el diagnóstico diferencial. Siempre en un paciente con clínica compatible debemos hacer el testeo, no se lo debemos hacer a todos los pacientes, sino que a los pacientes solamente que tengan la clínica sugestiva de un MOGAD con la mejor técnica disponible, células fijas o células vivas, repetirlo a los 3, a los 6 y a los 12 meses idealmente para poder generar un plan terapéutico, puesto que si no tratamos precozmente al paciente vamos a generarle una gran discapacidad. Hoy ya no existe el MOGAD buena persona, sino que estamos cada día más aprendiendo que el MOGAD también es una enfermedad crónica que va a discapacitar a nuestros pacientes si no somos activos en el manejo de ellos. Con eso les doy las gracias y quiero invitarlos a que sigamos trabajando juntos, como fue en nuestra iniciativa latinoamericana de MOGAD, donde la doctora Llamosa nos ayudó muy amablemente, y a quien es parte de esto, para que trabajemos todos juntos en generar más data de vida real para trabajar en pro de nuestros pacientes y su salud. Muchas gracias.